Conectas Podcast. El planeta está en cuenta regresiva por su supervivencia. El Acuerdo de París, firmado en 2015 por más de 50 países, busca que la temperatura global no suba más de 2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. Sin embargo, algunas zonas oceánicas ya alcanzaron esa alarmante meta. Pero como veremos, todavía podemos hacer algo. Esta semana en Tenemos que Hablar, América Latina quiere salvar los océanos. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Représentants de la jeunesse, de la société civile, réunis au Costa Rica pour défendre l'océan, chers collègues et amis. Je suis très heureux de vous savoir aujourd'hui réunis à San José, à un an exactement de la conférence de Nice sur l'océan. Escuchábamos al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la inauguración de una cumbre realizada hace pocos días en Costa Rica. En esa reunión, políticos, científicos y líderes de la sociedad civil debatieron sobre cómo mejorar la salud de los mares y más de 20 países firmaron una declaración de paz para el océano. Todo esto como una especie de antesala de la conferencia de la ONU sobre el tema que se reunirá en Niza el año próximo. Para hablar sobre este tema crucial para el futuro de la humanidad, se encuentra con nosotros hoy Carlos Gutiérrez, editor de Conectas. Hola, Carlos. Hola, Mauricio. Pues como siempre es un gusto estar acá contigo. Carlos, ¿qué tan grave es la situación de los océanos? Pues es muy delicada, Mauricio. Estamos en un momento clave para miles de especies y también para nosotros, los seres humanos. Para que te des una idea, en el Acuerdo de París se estableció que no debíamos sobrepasar los 2 grados centígrados de calentamiento global porque ese es el umbral en el que los daños serían irreversibles. Pero los océanos se han calentado un promedio de 1,45 grados centígrados según reportes de la UNESCO. Y hay puntos en el mar Mediterráneo y en los océanos Atlántico y Meridional donde ya se alcanzaron los 2 grados centígrados de aumento de la temperatura. Bueno, eso es muy alarmante, pero ¿qué efectos hay que podamos notar ya? Pues uno de ellos es el aumento de los niveles del mar que se ha duplicado en las últimas 3 décadas. Te puedo decir que ya alcanzamos los 9 centímetros de aumento en el planeta. Pues 9 centímetros a primera vista pues parece poco, ¿no? Pero ¿una cifra tan baja puede ser tan grave? Pues es muchísimo, Mauricio. Los expertos dicen que si todo sigue así, antes de que acabe el siglo, islas como Cuba podrían perder el 10% de su territorio que quedaría bajo el mar. Bueno, pero si eso es así, ¿qué decir de las islas del Pacífico que son mucho más pequeñas y que dicen que a la larga quedarían completamente sumergidas? Y te voy a dar otro dato. Se han detectado 500 zonas oceánicas muertas. Son sitios en los que la vida marina ya no es posible debido a la disminución de oxígeno en el agua. No me puedo imaginar nada más grave. Y entiendo que también se habla de un aumento en la acidez del agua debido al exceso de CO2, esto proveniente de los combustibles fósiles, ¿o no? Pues sí, según estudios, la acidez ha aumentado 30% respecto a los niveles de antes de la era industrial, pero a futuro, Mauricio, se calcula que para cuando acabe el siglo, ese aumento será de 170%. A esto que nos comentas hay que sumar la cantidad de basura que, incluso podríamos decir con cierta ironía, está inundando a los océanos. Pues sí, es demasiada. Hay islas enormes de basura y la más grande se calcula que está en el Pacífico Norte. Tiene más de 1,6 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Pues no es fácil dimensionar esa cifra. ¿Con qué podríamos compararla? Pues yo hice un cálculo, Mauricio, y es casi 15 veces más grande que la isla de Cuba. Pero ¿cómo fue posible que llegáramos a esto? Tendrá que ver que casi toda la superficie de los mares es internacional, es decir, no le pertenece a ningún país en particular. Pues los mares son los que más están siendo afectados por la acción humana. Lo que pasa es que las políticas gubernamentales generalmente se enfocan en proteger recursos terrestres y no los marinos. Los expertos creen que podemos mejorar la situación, pero para ello insisten en que se deben de tomar decisiones coordinadas y basadas en información científica. Es lo que sostiene Damián Martínez, quien es director de Conservación y Política Pública de la Federación Costarricense de Pesca. Aquí yo creo que mucho lo que hay que tratar de preservar es la toma de decisiones políticas a partir de datos, ¿verdad? A partir de ciencia. Si bien es cierto, cambios en las administraciones de los distintos países lo que pueden llegar es a retrasar o acelerar a nivel positivo
algunos procesos de conservación dentro del país o a nivel regional, creo que lo importante es consolidar ese enfoque, defender que el manejo de los recursos pesqueros sea a través de ciencia y de datos, puede dar algún tipo de respiro y tranquilidad, que las decisiones que se toman estén respaldadas científicamente. Es cierto, la comunidad científica está haciendo un trabajo muy relevante para conservar los océanos. Y ese trabajo debería ser, por supuesto, el sustento de las políticas estatales. Pero en estas acciones deberíamos participar todos, por supuesto. Sí, y déjame decirte que los expertos con los que hablé y en documentos que revisé, me llevé una sorpresa. América Latina es una de las zonas que más están haciendo por preservar los océanos. Carlos, por lo menos eso es una buena noticia. ¿Pero qué están haciendo nuestros países? Pues te cuento que en el convenio sobre la diversidad biológica de Aichi, que se firmó en Japón en 2010, se propuso tratar de salvaguardar al menos el 10% de las zonas marítimas a nivel global. Y América Latina rebasó esa meta por más del doble. Hablé sobre este punto con Katiana Murillo. Ella es periodista especializada en cambio climático. Resalta la alta responsabilidad que estamos teniendo en América Latina para salvar los mares. Hay un tema que sí hay que resaltar de la región, que si bien, por ejemplo, necesitamos muchos recursos porque somos una región que necesita, ¿verdad?, dinero, obviamente, para poder invertir y para poder investigar y para poder desarrollar más iniciativas de colaboración, integración, etcétera. Es una región que, por ejemplo, en los foros estos de cooperación, de cambio climático, por poner un ejemplo, siempre se destaca que es una región que colabora, que es muy buena para establecer alianzas, y eso es algo que hay que fomentar cada vez más. Hay que ver lo positivo. Yo soy partidaria de eso más que todo, ¿verdad? Y si algo tiene la región positivo es que le es muy fácil unirse para colaborar, para integrarse en este tipo de temas. Pueden haber otros temas ahí complicados, difíciles, pero generalmente en comparación con otras regiones del mundo, la región de América Latina es una región que es muy de empuje, muy de iniciativas y muy de colaboración. Y no hay que olvidar que desde hace más de 2 décadas existe una cosa que se llama el Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical, en el que participan Costa Rica, Ecuador, Panamá y Colombia. En esa iniciativa también colabora la Unión Europea, el Principado de Mónaco y la UNESCO, entre otras organizaciones. Lo que busca es que haya precisamente un trabajo en conjunto de los gobiernos. Pues eso es lógico porque las barreras geográficas solo existen en tierra firme. También es importante decir que los océanos tienen bosques marinos, que son una barrera muy importante para detener la degradación. Explícanos cómo es eso de los bosques marinos. Son conjuntos de macroalgas que pueden alcanzar hasta unos 30 metros de altura y absorber mucho más carbono que los bosques terrestres. Y aunque los debemos cuidar, menos de la mitad de los países del mundo han diseñado políticas para protegerlos. Y por lo que estoy viendo aquí, lo más impresionante es que esos ecosistemas que tú estás mencionando absorben casi la 1/3 parte de las emisiones de CO2 del planeta. Por eso, como me dijo Gina Cusa, directora del área de conservación marina Cocos en Costa Rica, es necesario dejar de saquear y contaminar los mares. De ahí la importancia de que les declaremos la paz, como se dijo en el encuentro de junio. El mar nos genera mucha riqueza, nos genera vida, oxígeno y una serie de servicios ecosistémicos que nos permite tener calidad de vida. Hemos hecho daño, por supuesto, porque hay una pesca ilegal, hay muchas amenazas, cambio climático y todo lo que usted y yo sabemos, que no se habían atendido de una manera adecuada. Entonces estamos tratando a nivel global y a nivel de país cómo hacer para conservar áreas protegidas, ampliemos esas áreas protegidas y conservemos los recursos naturales que nos brindan esas áreas marinas protegidas. Y ese es el momento, no hay vuelta de hoja, donde los países deben de actuar. Por eso es que tenemos que volver ya los ojos al mar y darle ese respiro para que nosotros mismos dejemos de saquear, dejemos de contaminar y dejemos de atender ciertas características, porque todo lo que pasa en continente repercute en el mar. Entonces, efectivamente, llegó el momento de tratar de proteger espacios marinos para darles el respiro a los océanos. Pues por el bien de todos, celebremos estas iniciativas que tratan de evitar un futuro negro para nuestro planeta. Muchas gracias, Carlos, por traernos este tema tan urgente. Al contrario, Mauricio, muchas gracias a ti y saludos a toda la audiencia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.